Hoy cerramos este ciclo conmemorativo de los 35 años de la Escuela Nacional Sindical. Hemos invitado a una reflexión sobre el rol de la Escuela Nacional Sindical en la agenda laboral y sindical. Esta agenda laboral y sindical es una agenda pues, que ha construido el sindicalismo, pues no es que la escuela haya elaborado una agenda, es una agenda del sindicalismo que la escuela ha refinado, ha complementado, ha apoyado con datos, cifras, estudios para que tenga mayor rigor, digamos, el debate que el sindicalismo propone frente a los problemas que lo aquejan, que lo agobian, y que la agenda es una respuesta precisamente a esa problemática, como los problemas de la alta informalidad laboral, el tema del desempleo, los problemas de restricción a las libertades sindicales, por ejemplo, la baja tasa de afiliación a sindicatos en este país, la cobertura marginal en negociación colectiva, las dificultades para el ejercicio de la huelga, como lo hemos evidenciado recientemente con el caso de ACDAC, el tema de la violencia que ha cobrado en los últimos 40 años casi 15.000 muertos del sindicalismo, perdón, más de 15.000 víctimas, más de 3.000 muertos, asesinatos del sindicalismo, el tema de la impunidad, la agenda de una reparación colectiva frente a los daños causados al sindicalismo por esta violencia. Estos son algunos temas pues, de la agenda, digamos, que se ha venido discutiendo en los últimos años en el país por parte de las centrales sindicales, de manera particular por la CUT, y obviamente pues, la escuela ha servido como de apoyo, de tanque de pensamiento a esta propuesta, digamos, de agenda laboral y sindical. Buenas noches y mucho agradecimiento a todas y a todos por asistir a este evento de celebración de los 35 años de la Escuela Nacional Sindical. No, muy sintéticamente voy a intentar hablar un tema de cuál fue el contexto en el cual surgió la escuela y cuáles fueron las ideas fuerza que nosotros nos propusimos poner en el movimiento sindical colombiano. Les quiero recordar a todos que la escuela empezamos a concebirla, digamos, iniciando la década de los 80. Es decir, nosotros empezamos a reflexionar sobre la escuela, la importancia de la escuela, en septiembre de 1981. Y hicimos la asamblea de constitución de ella en diciembre del 81 y su lanzamiento público en agosto del 82. Es decir que nos dedicamos a pensar lo que podría ser la escuela de septiembre del 81 a agosto del 82, donde hicimos el lanzamiento, entre otras cosas, con un tema de investigación que era parte de lo que nosotros queríamos estimular dentro del movimiento sindical, y fue una investigación que se había hecho sobre el sindicalismo antioqueño. Entonces que hay que rendirle aquí un homenaje a Iván Darío Osorio, que no solamente nos ayudó un poco a pensar el tema de la historia en el sindicalismo, sino también el tema del análisis de las conquistas laborales de los trabajadores. Pero piensen, había pasado toda la década del 80 en Colombia, y la década del 80 en Colombia, desde el punto de vista político, digamos general, pero muy particularmente de las dinámicas sociales, era, si quieres, un periodo predominantemente revolucionario. Al terminar la década del 70, ya estaban constituidas todas las agrupaciones, digamos, políticas y ante todas las agrupaciones de naturaleza armada que, digamos, estimulaban unas alternativas políticas distintas en Colombia. Y esa dinámica, digamos, revolucionaria, expresada la revolución como el deseo, la intención de romper con este Estado, de establecer unas nuevas relaciones económicas, sociales y políticas, efectivamente eran muy dominantes en el conjunto de las expresiones sociales en el país. De gran influencia, no solamente en el campesinado, obviamente dentro de los trabajadores, pero también dentro de las dinámicas de urbanas, sociales urbanas, o las dinámicas sociales de naturaleza cívica. Y digamos que nosotros estábamos de alguna manera imbuidos por ese espíritu revolucionario, y mucho más, y muy especialmente el movimiento sindical, que en esa época se consideraba
como era lo natural dentro del discurso político dominante, digamos, obviamente la vanguardia de la revolución. Esos conceptos clásicos del marxismo estaban muy puestos cuando nosotros fundamos la escuela, en los contextos sociales, intelectuales, en los cuales nos movíamos. Todos los conceptos básicos del marxismo en particular estaban muy puestos en ese momento. Por tanto, nosotros surgimos de ahí surgimos. Les pongo simplemente este ejemplo a propósito de la preeminencia de ideas marxistas, de ideas revolucionarias en el movimiento sindical. Hacia esa década el sindicalismo era un 51% de sindicalismo no agrupado en ninguna central sindical, y el otro 49% estaba agrupado en 4 centrales sindicales. Es decir, 4 centrales sindicales agrupaban el 49% del sindicalismo y el 51% no estaba agrupado en ninguna central sindical. Y ese 51% era fundamentalmente todas las expresiones políticas, ideológicas de, digamos, las expresiones más revolucionarias en el movimiento sindical colombiano. Igual que lo era en las otras, digamos, componentes campesino o el componente de dinámicas sociales. Ese, digamos, era el panorama político que se vivía, el contexto. Y habría que decir que terminando la década del 70, empezando ya la década del 80, también empiezan algunas expresiones de reflexión en torno a decir si es pertinente que la única forma de hacer política sea la lucha armada, hacer política con instrumentos políticos violentos. Y se empezó a reflexionar y hubo corrientes que efectivamente ya empezaron a retirarse, a marginarse de las expresiones políticas partidarias que en ese momento había. Una parte de esos núcleos obreros, intelectuales, de movimientos cívicos, inclusive campesinos, que se desligaron, fueron, digamos, el núcleo intelectual que constituyó la Escuela Nacional Sindical. Es decir, empezamos un poco siendo críticos con los modelos dominantes que había en la dinámica, digamos, política y social de la época. Por tanto, es allí donde nosotros nos constituimos, imbuidos en un pensamiento claramente antiestablecimiento, con la idea, digamos, de hacer que los trabajadores tuvieran un protagonismo mayor en la sociedad. Y es ahí donde, digamos, tiene sentido, digamos, las 3 ideas fuerza que nosotros pusimos en movimiento y de las cuales diseñamos la escuela. La primera idea fuerza que nos planteamos fue el de la pluralidad ideológica. Y para nosotros era muy significativo que el movimiento de los trabajadores en particular, que el movimiento obrero se entendiera como un conjunto, una asociación de expresiones gremiales e inclusive políticas de naturaleza diversa, plural, porque ustedes podrán entender que en esa época lo que había era la preeminencia de corrientes y subcorrientes de naturaleza ideológica bastante sectaria y bastante dogmatizada. Por tanto, a nosotros nos parecía vital que el movimiento sindical se entendiera como movimiento plural y que siquiera restableciera la idea de una organización con fundamento en los intereses centrales de los trabajadores y no simplemente en la adscripción ideológica, como efectivamente era lo dominante. Es decir, ¿por qué había un 51% del sindicalismo que no estaba en ninguna central sindical? Lo era porque efectivamente cada cual quería expresarse en su corriente particular ideológica. Ese fue el primer concepto y eso se expresó en el hecho de que nosotros empezamos a invitar a las actividades nuestras a todas las corrientes políticas, a todas las corrientes que ustedes puedan hoy percibirse, ¿sí? Tanto a las actividades educativas, a las actividades de asesoría, etcétera, etcétera. Es más, los socios, cuando hicimos la constitución de socios, empezamos a mirar en las distintas expresiones ideológicas. La segunda idea fuerza que nosotros pusimos fue el de una formación universal.
también concomitante con ese digamos, ambiente político dominante, no se formaba a los trabajadores, sino o dominantemente en una corriente o un pensamiento político ideológico que era el marxismo. Nosotros pensamos, el marxismo existe, es muy importante, pero existen otras corrientes, no solamente ideológicas, importantes de mirar, sino otras corrientes de pensamiento no ligadas a lo político, vitales para el accionar de los trabajadores y de sus organizaciones. Y la tercera idea fuerza que movimos, el que tiene que ver con la importancia del conocimiento como un instrumento de lucha. Es decir, el único instrumento de lucha no era la movilización, el único instrumento de lucha no era, digamos, la acción militar, ¿sí? También el conocimiento era un instrumento de lucha, en la medida en que las reivindicaciones podrían tener también mayor posibilidad de concreción si se hicieran desde el punto de vista del conocimiento. No simplemente atenerse a mi capacidad de fuerza, de movilización, a la correlación de fuerzas, como se denominaba, sino a la capacidad argumentativa. También la argumentación fundada en el conocimiento era vital para efectivamente conseguir conquistas. Y por ello, obviamente, ideamos formas de asesoría que incluyeran el conocimiento. Es decir, que en la mesa de negociación no solamente se fuera pensando votar la huelga, pensando en estar mucho tiempo en la huelga, pensando en las grandes dinámicas, saboteos, sabotajes, etcétera, etcétera, sino que se conociera la realidad de la empresa, la realidad de los trabajadores, la realidad del sector económico, que se supiera qué reivindicaciones eran las que necesitaban los trabajadores. El conocimiento lo convertimos también en un elemento vital a propósito de la argumentación de los trabajadores. Esas tres ideas fuerza fueron las ideas que, digamos, motivaron y pusimos en práctica en distintas actividades de naturaleza educativa, de naturaleza investigativa o en la propia asesoría que brindamos a los sindicatos. Compañeras y compañeros, buenas noches. Primero, agradecer la invitación de la escuela. Segundo, un saludo muy especial de parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores a la Escuela Nacional Sindical y obviamente una felicitación enorme por estos 35 años de vida militante al lado de los trabajadores y el sindicalismo. Yo tengo pues como criterio central en esta noche de hoy reivindicar el papel de la escuela frente a los trabajadores y al sindicalismo. Y lo hago reconociendo las profundas dificultades en las cuales se ha desenvuelto la vida de la escuela, que no son otras distintas a las que nos ha tocado atravesar al sindicalismo en general en estos últimos 35 años. Yo creo que es meritorio, debe uno resaltar, exaltar, reivindicar que a pesar de esta arrasadora política dada exactamente por el modelo neoliberal, por las corporaciones transnacionales, contra los derechos de los trabajadores, contra las organizaciones sindicales, que es un fenómeno planetario que ha tenido aquí repercusiones muy determinantes para lo que hoy somos como trabajadores y como sindicalismo, y que a pesar de todo eso se mantenga este proyecto político para el servicio de los trabajadores y el sindicalismo, merece sin lugar a dudas el mayor de los reconocimientos. Se lo daremos los trabajadores, lo reconoceremos hoy, pero será sin lugar a dudas mucho más significativo cuando de pronto el sindicalismo pueda tener otra oportunidad en la historia, que hoy no la tenemos. Hoy estamos, yo repito esta frase siempre, y aquí en esta región con mucha mayor razón, del viejo tango ese de cuesta abajo en la rodada. Así andamos los trabajadores y el sindicalismo. Y no hemos llegado al punto de inflexión, que tendremos que llegar. La vida no es tampoco de que solo y exclusivamente las oleadas regresivas
puedan permanecer en la historia sin que ello tenga momentos y posibilidades para el país. Las vamos a tener. Se trata por lo pronto de seguir persistiendo y manteniendo muy en alto lo que para muchos, especialmente quienes hoy dominan el planeta, para obviamente su bienestar y la necesidad obviamente de mantener sus ganancias, descargando obviamente esa situación sobre los hombros de los trabajadores de todo el mundo, obviamente quitándole lo que es de ellos, que no pasan de ser exactamente sino parte de la ganancia que se obtiene por el uso del trabajo. Entonces, quiero mencionar eso como muy significativo. Hay que decirlo siempre porque apareciese eso como que esto es una actividad de esas rutinarias y normales que están aquí porque la voluntad de algunos lo ha determinado. No, ni más faltaba. Ha sido en contravía de todo lo que sobre el mundo del trabajo hay en Colombia y en el mundo. Y eso pues merece de parte de la CUT un pleno reconocimiento a esa actividad, y nosotros pues aspiramos de que esta reivindicación que hoy hacemos sirva para potenciar hacia el futuro esta actividad con mucho mayor arraigo y con mucho mayor decisión, y obviamente en la perspectiva de que sea con mejores resultados para los trabajadores y el sindicalismo. Lo otro que quiero decir es que la Escuela Nacional Sindical es un referente político, y quiero decirlo, no solamente para los trabajadores y el sindicalismo, sino para muchos sectores de la sociedad, de los ciudadanos, de las corrientes políticas y sociales que hoy se mueven en el país. Y eso lo han logrado obviamente gracias al esfuerzo que durante estos 35 años ha hecho mucha gente por mantenerlo y desarrollarlo. Sé que en esto obviamente ha contribuido de manera significativa las corrientes mundiales del sindicalismo, especialmente las vinculadas a las centrales sindicales mundiales. De tal manera que eso también hay que decirlo y hay que reivindicarlo, es decir, se ha trascendido en la vida política nacional. Y lo otro que quiero decir es que, bueno, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Para el sindicalismo seguiremos utilizando todas las herramientas que nos provean desde el punto de vista de la información, de la formación, de la organización, de directrices estratégicas o metodológicas sobre el mundo del trabajo, obviamente para tratar de hacer también mejor nuestro trabajo, porque lo requerimos y lo necesitamos. Muchas de las deficiencias que tenemos en el sindicalismo, especialmente la investigación y la información, ¿sí?, que no la hacemos porque pues no damos para tanto, ¿sí? Algunos creen que el sindicalismo puede hacer de todo, yo creo que no. Soy de los que pienso que proyectos como estos le sirven significativamente a la escuela. Algunos dicen al sindicalismo en general, algunos sostienen que no. Creo que los hechos muestran de que sí sirve y de que está al servicio de quienes tienen que estar al servicio, porque esto tiene que estar al servicio de los trabajadores del sindicalismo. Creo que esa es el bando en el cual siempre deberá estar la Escuela Nacional Sindical, ¿sí? Su norte deberá seguir siendo ese. A ese le apostará la Central Unitaria de Trabajadores también para que esté en esa condición y podamos tener un trabajo mucho más eficaz. Y bueno, se vienen las tareas del futuro que no parece muy promisorio, por lo menos para nosotros, dado exactamente la actual situación en la cual nos movemos, pero estamos persuadidos y convencidos como los que más, que hacia el futuro vendrán días en los cuales los trabajadores volverán por sus fueros, en condiciones obviamente nuevas, no podrá ser de lo anterior, pero de lo que se sabe de lo anterior y en las situaciones a las cuales vamos a estar expuestos, haremos en esas nuevas condiciones, con unas nuevas metodologías, inclusive con unas nuevas circunstancias políticas, sociales, de comunicaciones, haremos nuevamente nuestra irrupción en la vida política nacional y mundial para que la voz de los trabajadores se ponga más fuerte
y que esta situación precaria por la que hoy atravesamos sea realmente solventada. Esperamos que la Escuela Nacional Sindical siga ahí y nos siga acompañando. Muchos éxitos, muchas felicitaciones para la Escuela Nacional Sindical y muchos éxitos en sus nuevos 35 años. Mucho amable. Buenas noches. Bueno, como ya nos han contado quienes me antecedieron, Norberto y Fabio, el enfoque y los inicios de la escuela tienen que ver mucho con unas ideologías políticas y con la política, digamos, laboral específicamente que se vivía en el momento. Pero yo conozco a la escuela más por el asunto en el que he participado más directamente, que es lo que tiene que ver con su trabajo en el mundo de la salud y el trabajo. Y para hablar un poco de eso, yo me voy a devolver a cuando todavía no estaba muy vinculada a la escuela, pero estaba vinculada al Seguro Social. Ustedes saben que la normatividad que surge de salud ocupacional, apenas por allá en finales de los 70, empieza a salir una legislación que proteja a los trabajadores en este sentido. Y el dominio o la concentración, digamos, de todas las acciones que tenían que hacerse en ese sentido estaban en el Seguro Social. Nosotros como trabajadores del Seguro Social íbamos a las empresas, vacunábamos a los trabajadores, les hacíamos educación y hasta ese momento eso era pues como digamos lo único que se hacía con respecto a la protección de la salud de los trabajadores. La verdad es que en los sindicatos en general no ha habido una motivación en este sentido. A través del tiempo nos fuimos dando cuenta que era difícil que en cada sindicato se definiera personas para ir a capacitarse o para ir a aprender un poco de cómo involucrar estos conceptos de salud en el trabajo en sus negociaciones colectivas y demás. Y es precisamente donde el trabajo de la escuela ha sido muy significativo, sobre todo después de la Ley 100, cuando entran todos los actores del sector privado a participar de ese maravilloso negocio que se les convirtió las administradoras de riesgos laborales, donde había una cantidad de captación de recursos que supuestamente deberían influir para que mejoraran las condiciones de vida y de salud de los trabajadores, pero que hemos visto cómo esto, la verdad, es que no ha funcionado como tal. Entonces, ahí es donde la escuela se ha convertido en un referente para muchos sindicatos, donde han encontrado toda la información necesaria para ellos poder ir a exigir ese cumplimiento de la normatividad, porque es prácticamente lo que se hace, que se exige el cumplimiento de la normatividad que tiene que ver con los riesgos laborales. Sindicatos que han participado en muchas actividades formativas en la escuela y que reconocen en la escuela un apoyo y un aporte muy importante que les ha permitido obtener logros y cambios en las condiciones de trabajo y logros en cuanto a involucrar el tema en las convenciones colectivas. Eso yo creo que a nivel del sindicalismo, aunque ha sido difícil, porque tampoco desde las centrales, los altos dirigentes de nuestro sindicalismo, pues esa no es la prioridad, ¿sí? La prioridad es más el trabajo a nivel de políticas laborales en general, pero realmente a este tema es poco lo que se le ha dado importancia a nivel del sindicalismo. Entonces, me parece que el trabajo que se ha hecho en la escuela ha sido todavía más meritorio en el sentido de que hay esa desmotivación y esa dificultad, digamos, en el entorno mismo del sindicalismo frente al tema. En todo caso, es importante tener en cuenta que todos los cambios que ha habido a nivel de la legislación laboral
a nivel de las formas de contratación, de las condiciones en general del trabajo, han hecho que también se modifiquen o se alteren las condiciones de vida y de salud de los trabajadores. Y la escuela también ha tenido un aporte muy importante a nivel de la asesoría jurídica que se da cuando las personas son sometidas a situaciones de acoso muy común en estas condiciones de trabajo actuales. Es importante entonces que esto, pues digamos, hacia la perspectiva del futuro inmediato, que no se descuide este programa, porque si bien es cierto, hasta ahora se han tenido logros que puede que no aparezcan o no se les dé la importancia que realmente tienen a nivel político, pero que son muy importantes y que ahora se le ha dado el enfoque también hacia la investigación, que como bien lo ha dicho Norberto ahora, es importante porque la escuela se funda en el conocimiento y entonces para poder generar conocimiento pues hay que investigar. Y en este tema específico lo que hemos encontrado es que a nivel del Estado no hay información que recopile el mismo Estado frente a las condiciones de salud y de trabajo. El Estado no tiene información clara y concreta de cuántos trabajadores se accidentan, cuántos se mueren por enfermedades laborales. Y esa información la manejan es precisamente las aseguradoras. Claro, a ellos sí les interesa tener la información y es lamentable que el ministerio se maneje y maneje políticas relacionadas con salud y trabajo con base en información que produce la aseguradora y no producida por el mismo Estado, que debería ser, los ministerios que deberían estar para eso. Entonces, ahí la escuela tiene una oportunidad de hacer investigaciones en este sentido para empezar a generar ese conocimiento y esa información que hace falta para respaldar muchas de las actividades y de las demandas que hacen los trabajadores a nivel de sus convenciones colectivas, ¿sí? Hay normas que son muy bonitas. Ahora hay un nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con una implementación ahí de sanciones y demás, pero que todos sabemos que eso a la hora de la verdad se le aplica al que tiene menos posibilidades inclusive de cumplirlas. Los grandes empresarios le sacan el cuerpo, digamos, al cumplimiento de estas normas y son negligentes también en el tratamiento de las enfermedades laborales, de los accidentes de trabajo. Entonces, hay necesidad, yo pienso que sí, fortalecer más la investigación en riesgos laborales, en todo lo que tiene que ver con salud y trabajo, pero sin descuidar la parte de educación. Eso ha sido fuerte, ha sido muy bueno, creo que han pasado muchísimos trabajadores que aún después de que se les genera, digamos aquí, la inquietud y el interés por este tema, siguen consultando, siguen preguntando y nos preguntan inclusive, bueno, ¿qué pasa con este seminario que no se ha vuelto a hacer? Ellos se cuestionan porque la verdad es que sí se ha logrado generar por lo menos la inquietud sobre ese tema. Entonces yo creo que la escuela tiene un papel muy importante, que lo ha tenido, que es reconocido y que no debe de ninguna manera descuidar o abandonar. Bien, buenas noches a todas y a todos. Voy a partir de una frase de un pedagogo brasilero, Paulo Freire. Él dice que la educación por sí sola no cambia una sociedad, pero sin ella es imposible hacerlo. Y a modo de símil, yo me atrevo a decir que la educación sindical por sí sola no garantiza el logro de grandes reivindicaciones,
pero sin ella es muy complicado hacerlo. Estaba haciendo memoria desde que comenzó su intervención Norberto, cuando por allá en los años 80 la sede de la Escuela Nacional Sindical era por allá como en SEA con Juanambú, más o menos, por ahí así, recuerdo. Tuve la oportunidad de participar en 2 comisiones de redacción del pliego de peticiones, legalmente llamado, pero políticamente nosotros le decíamos pliegos de exigencias, del sindicato de trabajadores de Sofasa, en ese entonces Sintra Sofasa, un sindicato de base, que con el correr de los años vivió una transformación convirtiéndose en sindicato de industria, Sintrauto. En toda esa historia, la Escuela Nacional Sindical tuvo mucho que ver. El llegar, el tocar puertas a la Escuela Nacional Sindical y encontrarnos con sujetos pensantes, personas preparadas, que a la postre se convirtieron en unos aliados naturales en esa lucha y que poco a poco nos hacían entrar en razón de que, si bien es cierto, el sentido de clase, la beligerancia, ese espíritu rebelde son necesarios. La educación, la formación, la academia le pone orden a esa lucha, la dota de razón, y de esa manera puede ser una lucha con mejores augurios. Hay algo que quizá lo que yo más recuerdo como uno de los grandes frutos que dio esa asesoría, ese acompañamiento de parte de la Escuela Nacional Sindical para nuestro sindicato Sintra Sofasa y luego Sintrauto. Nosotros llevamos a cabo 3 huelgas. Recuerdo una primera huelga por allá en el 81, duró como unos 25, 27 días. Una segunda huelga en el 87, duró como unos 35 más o menos. Y en el año 91 la tercera y última huelga, que duró como 88 días, casi 3 meses. La segunda huelga, la del 87, nosotros logramos generar en las bases de nuestro sindicato esa cultura de reivindicar el derecho a la vida, pero no como una simple consigna, no a partir de un discurso veintejuliero, trasnochado, sino como una forma real, consecuente y efectiva, de reivindicar el derecho a la vida de una forma real, concreta y sobre todo muy consecuente, a partir de la lucha por unas mejores condiciones en materia de seguridad industrial, incluso mucho más allá, de salud ocupacional. La empresa entonces, al interior de la fábrica y por fuera ante los medios de comunicación, tratando de desprestigiar ese justísimo movimiento, decía, no, es que, recuerdo que en la revista Motor el señor Kolbatowski sí que nos daba madera, no, es que esos obreros de Sofasa, esos burgueses de overol, están llevando a cabo una huelga política porque hemos hecho ofertas salariales muy llamativas. Los obreros de Sofasa ganan unos de los mejores salarios en todo el país, pero mostraron solamente una cara del dado que tiene múltiples caras. Obviamente los medios de comunicación para nosotros eran muy cerrados, pero con las muy escasísimas formas que teníamos de denunciar el porqué de nuestra justa huelga, logramos en el medio sindical, ya teníamos asegurada la base en ese sentido, en el sentido de que habíamos creado conciencia frente a esa lucha por la salud ocupacional. Logramos capotear ese embate, ese ataque tan voraz, tan feroz de parte de la empresa, respaldada incluso por los gremios de empresarios. Esa huelga logramos, al final de la huelga, logramos que dentro de la convención colectiva de trabajo
creo que eso no lo tenía sino la USO, si no estoy mal, y de pronto otro sindicato, logramos que quedara consignado un capítulo sobre salud ocupacional. La asesoría de la escuela en ese sentido fue vital. El compañero que sirvió de vocero en la mesa de discusión del pliego ante la empresa fue el compañero Juan Diego Arango Morales, al año siguiente asesinado, jueves 5 de mayo de 1988, cuando estaba haciendo una serie de vueltas de diligencias para participar en Francia en un seminario sobre salud ocupacional, seminario que conseguimos justamente en la huelga del 87. Ahorita cuando entraba acá me encuentro con una cantidad de personas muy queridas, muy apreciadas. Entre ellas me encuentro al compañero César Ganado, médico César Ganado, quien fue fundamental ahí en esa asesoría, en las capacitaciones, charlas con trabajadores, con la junta directiva, etcétera, etcétera. No se podía quedar aquí hablando mucho rato respecto de eso porque uno se va emocionando y la película, las imágenes pasan nuevamente por la mente, pero bueno, toca resumir. Pero la Escuela Nacional Sindical no solamente fue cómplice en esa utopía que logramos realizar. Al comienzo lo veíamos como un imposible, pero fue posible eso de instaurar un capítulo de seguridad industrial de salud ocupacional en la Convención Colectiva de Trabajo, que incluso la empresa que se mostraba tan reacia, que es que forrar todo un cielo raso de una planta tan inmensa como es la planta de Sofasa en un papel refractario importado de Alemania, que unos chorros de aire en secciones como pintura y latonería, que unos tiempos de descanso en zonas de trabajo especialmente pesadas, tiempos de descanso y que los obreros saliendo de la cadena, tratando de respirar algún aire menos contaminado, que eso era confort, que eso no era rentable para la empresa. La dialéctica es muy bella definitivamente. Con el correr de los años, no solamente la empresa se apoderó de esa idea, cuando desaparece el sindicato, por razones que entrar a plantear aquí ahora pues sería pues muy largo, aunque muy interesante, de pronto podría pensar en otro evento para hablar de eso. La empresa no solamente se apoderó de nuestra idea, sino que se empoderó de ella mejorándola. De hecho, aún mantiene ese programa de salud ocupacional. Ya no teniendo que pagarle el transporte a los obreros para que se desplazara a las instalaciones de Confama por allá en La Estrella, para hacer uso del gimnasio, etcétera, etcétera, sino que dotó de gimnasio la planta, dotó de piscina la planta y los niveles de ausentismo laboral se redujeron de manera ostensible. Menos enfermedades profesionales, menos accidentes de trabajo. Pero no solamente la Escuela Nacional Sindical fue importante en eso. Compañeros como Rodrigo Javier Toro, compañero Mario Baena, por acá presente, Fernando Colorado, Juan Longas, se desempeñaron laboralmente en la Escuela Nacional Sindical, en lo que yo me atrevería a denominar como un gana-gana. La Escuela Nacional Sindical ganó a Luis Miguel Sierra, gracias Norberto. Eso fue un gana-gana, se beneficiaron ellos porque al salir de Sofá se encontró una posibilidad, una expectativa laboral, una posibilidad laboral, y la escuela también se hizo a unos trabajadores responsables, conscientes, etcétera, etcétera. Eso fue muy importante, ahí también sentimos la mano solidaria para estos compañeros de parte de la Escuela Nacional Sindical. Y este último minutico lo voy a dedicar pues a hablar un poco en primera persona. Y eso de la lucha sindical, en la cual tuvo mucho que ver la escuela, eso como que le generó a uno, como una especie de virus benigno que lo acompaña a uno a toda parte. Ese virus benigno del sindicalismo. Entonces, salgo de Sofás en el 94 echado por un problema ilegal de un fuero mal manejado, etcétera, etcétera. Fui despedido. Me presento a la Universidad de Antioquia, empiezo a hacer mi licenciatura en Español y Literatura, en fin.
Me gradúo, empiezo a trabajar en el magisterio. Inmediatamente llegó a DIDA en varios periodos en la delegataria, ese virus del cual es imposible uno desprenderse. Luego empecé a trabajar como profesor de cátedra en la de Antioquia hace unos 14 años. Y allí entonces también pues el profesor de cátedra maltratado. Hace 4 años fundamos el sindicato ASPUDEA, filial ASP Nacional. Y ahí vamos poco a poco. 33 decididos maestros de cátedra, comenzamos a dar la lucha de un universo de más o menos 5.000 profesores de cátedra que hay en la de Antioquia. Ya vamos como en 200, porque el temor de todas maneras y la presión de perder el empleo restringe mucho la posibilidad de que maestros se vinculen. Esto simplemente para decir, para finalizar, que cuando recibí esa llamada de María Eugenia invitándome a este conversatorio, de verdad que uno se llena pues como de mucho orgullo que todavía en la escuela se acuerden de uno, que eso es algo maravilloso. Lo llena más de convicción. Y yo para la Escuela Nacional Sindical no tengo sino palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de admiración. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta semana ha sido una semana de muchas emociones y creo que es la oportunidad para agradecer también las palabras de agradecimiento y de reconocimiento que esta semana se nos ha dado como institución, y agradecer, bueno, la presencia hoy aquí de instituciones aliadas, de organizaciones aliadas, sin las que no fuera posible hacer buena parte de lo que hacemos. Y quiero hacer un reconocimiento a los socios, socias y a los trabajadores y trabajadoras de la escuela, puesto que finalmente hemos construido juntos un proyecto con gran diversidad de pensamientos y digamos todos las líderes del día a día que eso trae, con diversidad de formas, de maneras de hacer, pero que hemos construido lo que es hoy la escuela y lo que se mantiene. Y bueno, me permitiré ser vanidosa hoy contando un poco lo que hemos hecho en la Escuela Nacional Sindical, y es que, bueno, no todos los días se cumplen 35 años. Y durante estos 35 años creo que hay que, digamos, hemos trabajado para y por los trabajadores y trabajadoras colombianos, desde muchos frentes de trabajo. En particular, la educación sindical y la salud en el trabajo fueron temas pilares de lo que es hoy la ENS y siguen siendo referentes de nuestro quehacer, pero a través de los años hemos construido con el sindicalismo posibilidades de pensamiento desde y para los trabajadores distintas. La investigación ha sido una herramienta fundamental para eso, porque estamos todo el tiempo preguntándonos sobre qué pasa en el mundo del trabajo, cuáles son los nuevos temas, y logramos hacer una investigación por aquí, una por allá. A veces los temas resultan ser bien aprehendidos por parte del sindicalismo, otras veces resultan no tan bien, pero creo que ha sido una lucha por mantener siempre frescas las ideas desde el sindicalismo y desde los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, diversidad de ideas han nacido, han circulado y han crecido. Esto con el sindicalismo. Sin el sindicalismo no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Todos los días en la Escuela Nacional Sindical interactuamos con sindicatos. El año antepasado intentando jugar con una cifra sobre con cuántos sindicalistas hablábamos, llegamos a afirmar que cerca de 4.000 sindicalistas interactúan al año con la Escuela Nacional Sindical. Eso es en buena medida una energía que nos da, porque ellos y ellas son nuestra energía vital. Y compartimos conocimientos y hacemos devolución, nos retroalimentamos, construimos juntos un poco como lo narraba Gabriel. Y así nutrimos nuestra capacidad de aportar al fortalecimiento del diálogo social, de las capacidades de los trabajadores para sus conquistas. Y eso hacemos todos los días, hacer circular ideas, ¿cierto?, con el sindicalismo. En ese sentido,
uno podría decir que hemos acompañado al sindicalismo en llevar en la vanguardia muchos temas y asuntos del mundo del trabajo que son necesarios para la acción sindical. Y lo otro es que hemos convertido eso en un saber hacer. Hoy tenemos metodologías, tenemos formas de cómo hacemos las cosas. A veces lo llamamos informalmente, un poco en broma, es que usted no lo está haciendo con el enfoque ENS. Es una forma de expresar cómo recogemos lo que hemos aprendido. Y eso se resume en eso, en metodologías y formas de hacer lo que hacemos. Pero adicionalmente, creo que más allá de lo que hemos hecho, está el pensarnos en cuáles son los retos ahora del mundo del trabajo. Venimos de 2 días de reflexiones sobre los nuevos retos en el mundo del trabajo y de trabajar, de pensar y reflexionar sobre qué es lo que viene para el mundo del trabajo. Y pensaría que en principio hay unos retos éticos para engrandecer el valor del trabajo. Todavía tenemos una sociedad en la cual el trabajo no tiene el lugar que uno pensaría debería ser como valor para la sociedad. Tenemos nuevos retos en relación con el reconocimiento de la diversidad, la inclusión y con transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El sindicalismo ha sido siempre una fuerza de transformación y todavía tenemos esos retos, porque además, digamos, entendiendo la acción de los trabajadores como un ejercicio de ciudadanía desde lo laboral, tenemos que transformar y aportar a que nuestra sociedad se transforme en esos sentidos. Pero adicionalmente hay unas transformaciones en relación con el mundo laboral en este contexto global. Estamos en una era donde la información se configura casi como una herramienta de poder y poco a poco se hace más necesario nuevas formas organizativas de diferentes plataformas, de luchas regionales, de internacionales. Las redes regionales e internacionales de trabajadores pueden emprender luchas de carácter global que poco a poco van siendo más demandantes y ameritan tejer lazos más fuertes entre trabajadores y trabajadoras del mundo. Un poco el mundo se mueve hacia allá, el empresariado se mueve hacia allá y poco a poco nos damos cuenta que es necesario que los trabajadores asumamos responsabilidades también en ese sentido. Y hay una serie de retos en relación con la construcción para la paz, que suena un poco como al tema del que todos estamos hablando, pero que innegablemente hace parte de lo que somos hoy como sociedad y la tarea que tenemos de construir una cultura de paz. Y somos los trabajadores y trabajadoras, creo yo, los llamados a aportar de manera decidida a eso. Y en ese sentido, creo que hay varios asuntos que deberíamos trabajar. Uno tiene que ver con la unidad con otros sectores sociales. Cada vez el sindicalista, como lo llamábamos alguna vez, el sindicalista químicamente puro no existe. El sindicalista es un actor social que se relaciona de diversas maneras con el mundo y necesitamos hacer unidad con otros sectores sociales para lograr mayores efectos. Necesitamos trabajo decente en el campo. Colombia es un país con una ruralidad que uno podría casi que identificar como feudal. Necesitamos más y mejor educación para actuar. Y ahí creo que también toca recordar a Gabriel cuando cita a Paulo Freire y al lugar de quien se educa y quien se forma como quien actúa, ¿cierto? Como quien es el centro de la formación y el para qué, para ser libre. La educación para lograr la libertad y poco a poco eso es lo que necesitamos. Lo otro es la reparación colectiva como estrategia de dignificación. El sindicalismo necesita recuperar su buen nombre. El sindicalismo necesita una opinión pública favorable a lo que hacemos los trabajadores y trabajadoras y a lo que hacen las organizaciones sindicales y para su reconstrucción. Lo otro es el tema del diálogo social como una forma de construir la paz desde los lugares del trabajo y en las empresas. Y necesitamos un poco transformar
nuestra mirada, que durante muchísimo tiempo ha estado centrada en Europa y Estados Unidos, pero que poco a poco creo que la realidad, nuestras propias dinámicas, nuestras necesidades nos hablan de la necesidad de una mirada decolonial y de la necesidad de trabajar por estrechar lazos sur-sur. Eso es rápidamente lo que quería decirles, y reitero mi reconocimiento a los socios, socias, al equipo de trabajo, y pido un aplauso para todos y todas. Buenas noches, queridas amigos, queridas amigas, queridos amigos. Muy complacido, muy contento, muy atortolado de esta ocasión tan maravillosa que con gran responsabilidad he asumido, agradeciendo esa disposición y decisión que tuvieron los socios de ponernos esta tarea de dirigir, de llevar a buen puerto este gran barco de la Escuela Nacional Sindical, que, como lo testimonian no solo los saludos, sino también el conversatorio que nos antecedió, marca definitivamente hitos de lo que ha sido la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Esa lucha que se encarna precisamente en la labor que cada uno de ustedes ha hecho posible durante estos 35 años. Yo quiero comenzar rescatando eso que se le atribuye a Cervantes, que lo citó Rubén Darío, el escritor nicaragüense, de que ladran señal de que andamos. Nos han dicho y nos han planteado por la historia como por las acciones, los desafíos que la Escuela Nacional Sindical le plantea al movimiento sindical y la interpelación que el movimiento sindical le plantea a la Escuela Nacional Sindical. ¿Cuál es la tarea que la Escuela Nacional Sindical debe asumir al servicio de los trabajadores, de las trabajadoras? ¿Cuál es la tarea que la Escuela Nacional Sindical debe asumir en relación con el movimiento sindical? Y no ha sido fácil, por supuesto, porque lo testimonian ustedes mismos respecto de cómo se ha logrado mantener la labor de la escuela en medio de las dificultades que no son solo del movimiento sindical desde el punto de vista organizativo, sino de las dinámicas del mundo del trabajo. Y en ese sentido, entonces, tendríamos que plantearnos la comprensión de cómo esas transformaciones del mundo del trabajo nos plantean desafíos que nos pusieron en la reflexión a propósito de los actos que realizamos en Bogotá, que testimonian la celebración de estos 35 años, donde por un lado está esa reflexión política que interpela al sindicalismo frente a cuál es su papel político, pero también cómo dialoga con el mundo político, pero también cómo logra incidir en la agenda política. Y ese diálogo que hicimos con los candidatos y candidatas presidenciales nos puso no solo la mirada de cada uno de ellos respecto de este informe que presentamos sobre las dinámicas del trabajo decente en estos 10 años, también como un testimonio de esa tarea académica de pensamiento, de elaboración de ideas, de análisis, de seguimiento y contrastación de las realidades del mundo del trabajo, de las implicaciones que la economía tiene sobre ese mundo del trabajo. Y logramos poner no solo a los candidatos y candidatas presidenciales, sino al país, que hay unos elementos de análisis que la Escuela Nacional Sindical produce que son la misma esencia del quehacer de la escuela, donde entendemos la escuela como un proceso no solo de construcción de conocimiento, sino, como dijera Gramsci, de esa praxis que hace posible lo que ya también Norberto, nuestro presidente del Consejo Directivo, y los demás colegas que hicieron uso de la palabra, donde se evidencia que esa unión entre la intelectualidad, que es de hecho una intelectualidad orgánica, y aquí nuestro amigo socio Juan Carlos Eli lo puede testimoniar, y muchos de los docentes que aquí nos acompañan, donde esa intelectualidad orgánica, aliada
unida con la dirigencia sindical, con el movimiento sindical, es lo que hace posible que la construcción del conocimiento se pone al servicio de la lucha para la transformación de las condiciones existentes. Pero también para inspirar a distintas generaciones que tanto de trabajadores y trabajadoras como de jóvenes que están buscando opciones para su proyecto de vida. Y eso es lo que nosotros logramos poner en escena en estos actos de Bogotá, donde además planteamos un debate sobre la importancia y sobre las dificultades del acceso a la justicia, de la justicia para los trabajadores y trabajadoras. Esa justicia que hoy se vuelve esquiva no solo por la corrupción que tiene el sistema judicial, sino por una práctica antisindical, una práctica que beneficia deliberadamente los intereses del capital, de los empresarios, de los poderosos, y que se puso en evidencia con el manejo que se le dio al conflicto de Avianca. Pero también para decir que es necesario que esa tarea de incidencia política que hace el movimiento sindical, esa tarea de incidencia política también es una de las tareas fundamentales de la Escuela Nacional Sindical, que ha hecho posible incidir en el desarrollo normativo, por ejemplo, en la formulación de políticas públicas, pero que nos pone al orden del día que la incidencia en los poderes públicos del Estado, como la justicia, para que comprenda de mejor manera el mundo del trabajo, los riesgos que devienen de las relaciones laborales y de esa relación desequilibrada que hay entre el capital y el trabajo, entre el empresario y el trabajador, requiere del equilibrio ponderado de los jueces para fallar sus sentencias, que no es posible que se siga fallando en contra de los derechos de los trabajadores. Y ese es el llamado y es la apuesta que la Escuela Nacional Sindical se tiene planteado frente a la acción de incidencia, frente a la garantía y defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en el escenario de la defensa judicial, en el escenario de la asesoría jurídica y en el escenario de la tarea política jurídica, porque la pelea jurídica es una pelea política. Entonces, esa tarea política es la que también nosotros estamos transformando, porque hacer posible la lucha de los trabajadores alrededor del sindicato, del pliego de peticiones, de la negociación colectiva, esa tarea política se transforma en agenda pública, en incidencia en la agenda pública. Pero también el de entender que la tarea política más importante en este periodo es la construcción de la paz, no porque tengamos que implementar simplemente el acuerdo del gobierno con la FARC, sino que la tarea de la paz es la tarea de la realización del Estado Social de Derecho, es la tarea de la realización de los derechos de ciudadanía, es la realización de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No es posible una paz duradera, estable, si no hay realización y garantía de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, si no hay dignificación de los trabajadores del campo. Entonces hay una relación que es fundante de la paz misma, así como la creación del sistema de las Naciones Unidas lo fue después de la Primera Guerra Mundial y consolidada después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz a nivel mundial, y la creación de instrumentos como la Organización Internacional del Trabajo. En Colombia se vuelve un imperativo que la construcción de la paz tiene nombre del trabajo, así como la flor del trabajo la tuvo y reivindicó nuestra gran María Cano. Reivindicar la lucha de la mujer como la mujer trabajadora, como la mujer trabajadora rural, como la mujer trabajadora doméstica, como la mujer que ha sido discriminada de manera sistemática por las prácticas que no solo del mundo del trabajo, sino de la construcción cultural y social que hemos heredado en nuestra sociedad, que ha excluido sistemáticamente a la mujer o que ha generado prácticas discriminatorias hacia ella, tanto como que reciban cerca del 20% menos del ingreso laboral respecto del que reciben los hombres. Y esa tarea es una tarea de inclusión, es una tarea distributiva,
Y por eso este informe de trabajo decente que puso a disposición la escuela está poniendo un énfasis en la agenda pública. La construcción de la paz pasa por la agenda distributiva. La garantía de derechos pasa por distribuir mejor las oportunidades para mujeres, hombres, para mujeres del campo, para jóvenes que hoy no tienen pero los ninis de los que habla la economía de la educación respecto de ni oportunidades laborales, ni acceso a la educación, ni capacitación, que hace de los jóvenes una población excluida, marginada, sin oportunidades. Y esos énfasis le plantean un desafío al movimiento sindical. ¿Cómo incorporamos a la mujer y a los jóvenes a la tarea del sindicalismo, a la lucha por la defensa de esos derechos fundamentales del trabajo? La producción entonces de estos análisis, de este conocimiento que hacemos con los trabajadores mismos, con las trabajadoras mismas, es lo que hace posible el acto liberador, como bien lo invocaban desde Paulo Freire. La educación como acto liberador, pero también desde la lógica marxista, donde el trabajo mismo es un acto liberador, un acto que reivindica la emancipación del ser humano y la transformación de las condiciones de explotación que determinan su existencia, pero que también determinan su futuro. Y es desde donde la escuela se inspira, persiste y deberá insistir en los próximos años, que a través del conocimiento, de la educación, de la formación para los trabajadores y las trabajadoras, para la formación y la cualificación sindical como la tarea política más importante de la garantía, de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No es de otra manera desde el punto de vista meramente reivindicativo o de invocación, como tampoco es una mera declaración de buenas intenciones. Quisiera destacar que todo este ciclo que hizo posible la conmemoración de los 35 años de la Escuela Nacional Sindical también puso en escena ese diálogo que la academia ha hecho posible, la existencia de la escuela y la relación con el movimiento sindical, con amigos de Argentina, de Brasil, de Colombia, que compartiendo su conocimiento y análisis de las transformaciones del mundo del trabajo implicadas por las transformaciones desde la tecnología, lo que se llama la cuarta revolución industrial, plantean unos desafíos gigantes para comprender el mundo del trabajo de hoy, pero para comprender las dimensiones que el nuevo trabajo y la nueva economía le están planteando al movimiento sindical. ¿Cómo vamos a incorporar esos grandes contingentes de trabajadores que no están mediados por el vínculo del trabajo, por el vínculo del contrato laboral clásico que nació con la modernidad del capitalismo, de las relaciones industriales del trabajo? Por esas nuevas modalidades contractuales que despoja de derechos a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué vamos a hacer entonces desde esa tarea emancipadora para los trabajadores en esas nuevas relaciones laborales? Y esos son los desafíos que tiene la escuela sindical, pero también el movimiento sindical, queridos amigos dirigentes. El movimiento sindical tiene que repensar su condición, su composición, su dinámica y su tarea, y queremos contribuir a ese repensarse para ponderar su existencia con más futuro y con más posibilidades de seguir existiendo como un actor social y político que se funda en su historia, pero se inspira en sus desafíos. Y nosotros mismos nos inspiramos en estos desafíos que hoy nos plantea esta transformación en el mundo del trabajo. Quiero reconocer que esta labor que hemos desarrollado como Escuela Nacional Sindical ha sido gracias no solo de la contribución de los trabajadores y trabajadoras de la escuela, para quien pido este reconocimiento y este fuerte aplauso que hace posible que ustedes mismos de verdad son la esencia de esta Escuela Nacional Sindical, pero también de esos aliados que son parte de la construcción de la escuela misma, de los que ya se leyeron en nuestros mensajes, los mensajes que nos hicieron llegar, pero también de los quienes
logramos hoy construir nuevos escenarios de acción política, como la plataforma de la Agenda Laboral para la Paz, esa agenda laboral y sindical que construyen nuevas agendas al servicio del mundo del trabajo y de los trabajadores, con los que estamos construyendo nuevos escenarios y modos de actuación, donde es la red, la articulación, la convergencia, la unidad, la que hace posible mayor eficacia de la acción política y de la acción de incidencia. Y de igual manera, a nivel regional, la plataforma viva con los de la que somos parte como fundadores de esa gran organización, pero también desde el punto de vista de la apuesta del enfoque regional, territorial, local, que hace posible que el crecimiento, tanto como el nacimiento de la escuela, haya tenido un anclaje territorial. Y es desde ahí entonces donde nosotros nos reivindicamos para reconocer la labor de tantas personas en tantas regiones del país que han hecho posible que hoy estemos celebrando estos 35 años. Finalmente, yo creo que lograr pensarnos a futuro como Escuela Nacional Sindical, pensarnos en el marco y en el seno del movimiento sindical, de las nuevas relaciones laborales, supone pensar también cuál es el rol que como Escuela Nacional Sindical vamos a cumplir en la tarea de educación, de formación y de la transformación de las condiciones de los trabajadores, para seguirlos inspirando, para que nos sigan inspirando, pero sobre todo como ese lema que Marx en algún momento dijo, trabajadores del mundo unidos, que nosotros en el movimiento estudiantil en algún momento le dijimos, trabajadores del mundo unidos, último llamado, porque la historia está convocando la unidad de los trabajadores para poder resistir el embate de la ofensiva del capital que hoy tiene la capacidad no solo de negar o de limitar los derechos de los trabajadores, sino de limitar la misma acción del movimiento sindical. Y tenemos que interpelarlos a través del diálogo social y las posibilidades que nos da la negociación colectiva, pero también de otras modalidades de diálogo y concertación social. Y decir que esa unidad a la que invocamos a los trabajadores, también desde la Escuela Nacional Sindical ayudaremos, coadyuvaremos para que esa unidad de los demócratas, esa unidad de los sectores de izquierda haga posible que le ofrezcan al conjunto de la sociedad una alternativa democrática para los próximos años que garantice no solo la implementación del acuerdo de paz, sino la realización y garantía de los derechos de las trabajadoras y las trabajadoras. Y creo que en esa tarea vamos a empeñarnos con la orientación del Consejo Directivo, con la tarea incesante de nuestros trabajadores y trabajadoras, con la tarea con nuestros aliados, pero sobre todo invitamos a que el movimiento sindical también cumpla esa tarea de coadyuvar a que las decisiones políticas que en este periodo nos convocan logren efectivamente esa unidad, esa convergencia que tanto necesita nuestro país. Auguro que los próximos 35 años de esta Escuela Nacional Sindical nos permitan celebrar no solo con la emoción del deber y la tarea cumplida desde los socios, sino de tener aquí a esos nuevos liderazgos de mujeres y jóvenes haciendo posible la tarea que hoy se consagra en la Escuela Nacional Sindical como uno de los centros de pensamiento, de análisis, de educación para el país, para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, y felices fiestas, 35 años.